Queridos hermanos y amigos, es para nosotros un gran gusto, un privilegio darles la bienvenida a este programa. Este es nuestro episodio número 79 de este nuestro programa que no solo es nuestro, sino es suyo de ustedes, es vuestro programa, Charlas de Café con Biblia. Durante las anteriores 2 semanas hemos compartido dos programas que los teníamos pregrabados aprovechando una visita que hice a la ciudad de La Paz donde pudimos estar con Jaime, con Pastor Jaimito, en una grabación cara a cara y decidimos darle un tono un poquito diferente. Hemos estado hablando durante más de, no sé, son 20, por lo menos son 20 sesiones, son 4 meses, creo yo, sobre generales de Dios. Pero aprovechando este viaje que fui a La Paz, tomamos un tiempo para abrirnos un poco más a ustedes, que ustedes pudieran conocernos un poco más en relación al trasfondo de nuestra propia vivencia con el Señor, cómo es que nacimos de nuevo, dónde empezamos a congregarnos, etcétera, etcétera. Bien, eh, a manera de introducción ahora, bueno, yo quiero, Jaimito, expresarte primero todo el aprecio que te tengo, hermano, y alabar al Señor contigo Amén. porque mucho de lo que hacemos en este programa, si bien no es improvisado, tiene cierta planificación. Yo quiero ser positivamente, em, creer de manera positiva de que el Señor está guiando lo que hacemos. Amén. Vemos el resultado en esto y surgió la idea de que no podíamos dejar de hablar de generales de Dios sin no mencionar los aspectos inherentes al mover de Dios que experimentamos en Bolivia el año 1972 y 73, con un fruto de esto ya el 74 también, con la obra, el ministerio y la labor que Julio César Ruibal, un boliviano nacido en Sucre, cómo fue usado él por Dios en el avivamiento en Bolivia. Así que hemos dedicado tiempo, Jaimito, a estudiar acerca de esto. Ni tú ni yo somos eruditos en el asunto, pero tenemos corazón para, para hablar de esto y gracias a Dios hay ciertos documentos, ciertos libros que hemos estado leyendo y tenemos opinión sobre eso. A tiempo de darte la bienvenida, Jaimito, te invito a que nos introduzcas en este tema acerca de Julio César Ruibal y el avivamiento en Bolivia, algo que es muy sensitivo a nosotros, somos bolivianos, somos parte de la influencia del fruto de este avivamiento y anhelamos un mover de Dios en estos últimos tiempos. Contigo, Jaimito, bienvenido. Luchito, muy buenos días, muy buenas tardes, según aplique a toda nuestra audiencia. A ti un saludo hasta la yacta, Luchito. Amén. Agradecido con nuestro público que nos sigue en este emprendimiento que tenemos con el pastor Luis Jelincic, él en la ciudad de Cochabamba, yo acá en la ciudad del Alto, en Bolivia. Luchito, estamos preparados tal vez para tener las conversaciones que no niego que he anhelado tener esta conversación contigo desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? El tema, hablar del avivamiento en Bolivia, hablar de Julio César Ruibal, es un tema que a mí me ha fascinado y me ha apasionado desde que soy niño. Yo fui testigo de lo que pasó en Bolivia. Yo tenía 11 años, 10 años tenía el 72 cuando empezó el mover de Dios y tenía 11 años cuando se produjeron las cruzadas, el 73. Las cruzadas, no solamente aquí en La Paz, sino en muchas ciudades, las ciudades principales de Bolivia, cruzadas espectaculares donde el mover de Dios impactó esta nación, ¿no? Entonces, Luchito, este tema de hablar del avivamiento en Bolivia y hablar de Julio César Rival es un tema que siempre me ha fascinado. Siempre que he tenido oportunidad de conocer más sobre lo que pasó en Bolivia y enriquecer lo que yo percibí como un niño de 10 de 11 años, en compañía de mi hermano Enrique, a quien tú conoces, nosotros tuvimos ese acercamiento en lo que pasó en San Miguel. Enseguida vamos a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, Pero, Luchito, me parece que todos este tiempo que hemos estado hablando de avivamiento primero y de los generales de Dios,
me parece que nos ha dado, digamos, ha propiciado el mejor momento para poder ahora abordar a la luz de lo que pasó en otras partes, a la luz de lo que fueron los distintos avivamientos del movimiento pentecostal, poder ver dentro de ese contexto de la historia de la iglesia qué es lo que pasó en Bolivia el año 72 y el año 73, ¿no? El gran avivamiento, que como el propio Julio César Rival lo describe, la gran visitación de Dios. ¿No? Me gusta esa expresión, aunque hay algunos que se enojaron cuando yo vivía en Cochabamba, de hablar en esos términos, como Dios nos va a ¿Qué? visitar, si Dios vive dentro de nosotros. Bueno, Tecnicismos teológicos propios del exacto. movimiento de fe. Pero para Julio César Rival, en el material que yo he leído y en las entrevistas que él ha otorgado a muchas personas, él lo llama como una gran visitación. Y Amén. me gusta esa expresión. Es verdad que Dios vive dentro de nosotros, pero estamos hablando de una visitación donde, Luchito, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, los milagros y los prodigios fueron algo que nadie en su sano juicio puede negar, fueron algo histórico en Bolivia, ¿no? Yo, repito, como un niño de 10 y de 11 años fui impactado por eso, pero hoy día tenemos que empezar a hablar sobre ello. Luchito, yo quiero pasarte la palabra, ¿no? Para que tú nos encamines. ¿Cómo vamos a empezar a tocar el tema de Julio César Rival, el avivamiento en Bolivia? Hay algunas experiencias personales que yo quiero compartir, pero quiero Bueno, darte la palabra para que tú nos introduzcas en el tema que vamos a hablar. Luchito, tengo que reconocer que estoy emocionado en qué este bueno. momento. Estoy Amén. emocionado porque hablar sobre esto es algo que a mí me apasiona. Quiero expresar desde este mismo instante, tengo un gran respeto por la figura de Julio César Rival. Desde niño respeté esa figura, tengo un gran respeto, un gran afecto por lo que pasó en Bolivia, Dios usando a este joven, y para mí tocar este tema es importante. Pero, ¿por qué no nos introduces tú, Luchito? ¿Cómo empezamos a abordar el tema de Julio César Rival y el avivamiento en Bolivia? Adelante, mi Amén. hermano. Amén. Normalmente para nuestro público no creo que los que nos siguen un tiempo, si bien no, ustedes saben que si bien nosotros no planificamos al detalle lo que se va a hablar porque es una charla de amigos, una charla entre amigos no se Claro, planifica, ¿no? Se pone el claro. tema y se charla y se Y se chismea también. echa- No hay un guión. Exacto. Y sin embargo, siempre hablamos algo en la previa, tocando algunas cositas, cómo vemos que va a salir mejor y la cosa fluye. Y algo que me llama la atención, Jaimito, y lo voy a decir, es que la previa a esta charla es la más larga que hemos tenido. Sí, Y eso intensa. tiene que ver porque hay tanto bagaje de la información que hemos consultado, pero también hay versiones sobre ciertos aspectos que creo que es un desafío. Y creo que tengo toda la expectativa de que salga bien y no pretendo abrir un paraguas antes de que llueva, pero a manera de disclaimer, de aclaración a todos los hermanos, quiero que entiendan que este es uno de los temas que muy toca más nuestro corazón porque vamos a hablar de un mover de Dios que cambió la historia de la iglesia en nuestro país, aquí en Exacto, Bolivia. Por exacto. eso es que hay una serie de sentimientos encontrados por esto. Hay, Segundo, no pretendemos ensalzar a una persona usada por Dios, sino ensalzar a Dios mismo que usó a una persona en su gracia, a Julio César Rival. amén. Pero tampoco queremos presentar los contenidos de esto como pretendiendo nosotros establecer una hoja de ruta, qué es lo que deberíamos hacer ahora, en este pleno siglo XXI, 2025, para reeditar ese mover, porque en realidad es un mover de Dios, no puede ser duplicado ni copiado. No pretendemos eso, pero tampoco pretendemos, bueno, lo que sí puedo decir es que sí pretendemos ser fieles a nuestras propias conciencias, a nuestra Amén. interpretación de los hechos que nos hemos dado tiempo a Amén. estudiar
Estamos abiertos a que no todos tienen que estar de acuerdo, pero vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, 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 Es necesario porque hubo al final, hacia el final de este mover, aspectos que apagaron, que ahogaron ese avivamiento, ese mover. De hecho, el avivamiento en Bolivia, esta visitación, como tú lo dices, Jaimito, en los términos del hermano Julio César, esta ujú, visitación de Dios duró entre 7 a 8 meses en Bolivia, exacto, no duró más tiempo. Luego, los resultados de eso permanecieron un tiempo más, eso es evidente, pero el tiempo de la explosión de evangelismo, de milagros y sanidades y bautismo del Espíritu Santo y cientos de miles de personas en Bolivia siendo tocadas y conmovidas por el mensaje y la unción en operación de Dios en esta tierra, duró 7, 8 meses. Entonces, vamos a hablar lo bueno, lo malo y lo feo. Y creo que una manera de ordenar esto es que vamos a tener dos programas, este y el siguiente, hablando de ujú, aspectos puntuales del avivamiento. Hoy, vamos a hablar hoy de un poco de la parte del trasfondo biográfico, un poco de Julio César Rival, pero sobre todo haciendo el detalle de cómo empezó él, cómo fue él convertido al Señor, cómo él se convirtió y cómo ex- empezó y cómo llegó tan rápidamente a una cima de influencia y de la capacidad de usar estadios y todo lo demás, em, y cómo funcionó esto. Y luego la próxima te sugiero, Jaimito, podemos hablar un poco de la decadencia, de qué fue lo que exacto, pasó, lo que entró. Y no perfecto. voy a dar más, no voy a adelantar nada, aunque me pica la lengua, pero no vamos a terminar nuestras consideraciones acerca de Julio César Rival y el avivamiento en Bolivia en un programa siguiente. Vamos a grabar algo más de material que Dios nos está ayudando a propiciar algo. Ujú. No voy a hablar más de eso. La próxima semana lo podemos Adelantar anunciar, concretamente, exacto. adelantar, pero ya hay cosas establecidas. Y quiero abrirte mi corazón, Jaime, quiero abrir a los hermanos también. En algún momento tú y yo hablamos en off the record, no hoy, pero la semana pasada me parece, que íbamos a hablar luego de que vamos a terminar este ciclo de aviamiento y generales de Dios y todo. La verdad no sé, pero creo que amerita seguir profundizando en esto, hasta dónde hemos llegado aquí. Exacto. ¿Qué es lo que nos toca como iglesia buscar, hacer y tal vez ser un poco más puntuales en lo que hace a qué cosas no deberíamos hacer? Dios va a poner el tema específico, pero creo que seguimos en la línea, Jaimito. Amén. Eh, es algo que el Señor está haciendo. Bien, comenzaremos con Julio entonces. Julio. Bueno, creo que es interesante poder citar algunas fuentes para que podamos compartir con las personas. Hemos leído cada uno un libro y hemos visto algunos videos en YouTube porque hay algunas entrevistas que Julio da, inclusive hay creo que son dos partes de video donde él da su testimonio, ¿no? Grabado también y todo. Hay dos videos con su testimonio y hay una entrevista que tú y yo hemos escuchado que se publicó recién hace 2 años de 2 horas y media, que realmente enriqueció mucho la información que yo tenía, ¿no? Sí, Pero aparte exacto. de eso, aparte de ver estos videos, tú has leído un libro y yo he leído otro libro. Nos hemos dado tarea, hermanos. Nos hemos dado tarea, porque Dale, es un habla del tema libro que, tú, del libro que te ha tocado leer, que tú has elegido para leer. claro, yo he leído este libro, yo lo había leído ya hace tiempo, voy a desenfocar un ratito mi fondo para que lo vean todos. Este es un libro escrito por Julio César Rival, ¿no? Se llama Ungido para la cosecha y esta es escrito por él. No lo publicó él en vida, su esposa Ruth lo publica de forma póstuma. De hecho, antes de partir de este mundo, no voy a hablar de muerte porque entre hermanos no hablamos de muerte, hablamos de partir. De Antes de graduación. partir de este mundo, unos días antes, Julio le había dicho a su esposa, es tiempo de publicar mi libro, y le había dicho, por favor, te pido que escribas el prólogo de mi libro, unos días antes de que lo asesinen, ¿no?
Entonces, este es un libro que no lo publica él, lo publica su esposa, lo escribe él al final de su vida y lo publica de forma póstuma su esposa. Se llama Ungido para la cosecha. Ahora, yo este libro lo había leído el 2015, cuando a mí me tocó enseñar los generales de Dios en Cochabamba, donde compartimos ese curso contigo y ahí fue donde nos hicimos amigos, ¿no? El 2015. Hace 10 años lo leí, Mm. pero me di la tarea de volverlo a leer y fue una lectura enriquecedora. Hay muchas cosas que comentar de este libro. Ahora, coméntanos tú del libro que te tocó a ti leer, que era tu tarea. Sí, bueno, hace algunos años, y no voy a entrar mucho en detalle de esto, pero algún momento tal vez corresponda hacerlo, de manera casual tuve la oportunidad de em, asociarme a un amigo, hermano de Perú, que estaba asociado con otro hermano. Este hermano amigo de Perú lo conozco hace del año 1990 más o menos. Después de 23 años lo volví a encontrar, empezando yo a visitar Perú por algunos eventos ministeriales. Retomamos contacto y él en su momento había estudiado en un instituto bíblico en La Paz y él fue muy apasionado por averiguar más del avivamiento de Bolivia, siendo peruano, ¿no? Interesante. Estudió en el Instituto Bíblico en La Paz, Bolivia, 2 años, no, un año, pero él escuchaba de Julio Ruibal, entonces él recibió luego una visión, una comisión de parte del Señor, se sintió comisionado de documentar más este avivamiento y eventualmente hay un proyecto que tiene que ver con la producción de un video. Y bueno, éramos ya amigos y a ciertas instancias de él me preguntó por un libro que se había publicado, él se había enterado que se había publicado en Bolivia, de uno de los discípulos del movimiento de Julio, que se llama Fernando Villalobos. Yo Perfecto. no sabía de Fernando, y él me dice, tú que estás allá en Bolivia, Cochabamba es más cerca que Lima, de La Paz, así Ujú. que si puedes mover algunos hilos para ver cómo puedo conseguir ese libro. Este hermano, amigo mío de Perú, estaba ya en la labor de preparar o documentar los contenidos de lo que sería el storyboard o qué sé yo, del video que se quería hacer, un video documental sobre el avivamiento en Bolivia. Entonces, durante los años 72, 73. Entonces, me di a esa tarea, empezamos a orar sobre esto, y él me habla de este libro y la casualidad es que un amigo mío, pastor aquí en la ciudad, había sido muy amigo del autor del libro y de hecho tenía el libro en su poder, libros de él. Yo compré ese libro, mandé a Lima por DHL algunos ejemplares. Y yo le digo a este pastor amigo mío aquí en la ciudad, cuando venga este hermano, porque si este hermano visita una vez al año Bolivia, Dios lo envía, él es boliviano, pero hace muchos años que vive en Estados Unidos, y ya ha llegado a mi iglesia inclusive a ministrar, y le digo, la próxima vez que venga, presentámelo. Y bueno, Dios hizo las cosas tan lindas que eh, tuve la oportunidad de conocerlo a este hermano y tuve la oportunidad de contactar al autor de este libro, a Fernando Villalobos, con el hermano de Perú y dos hermanos más en Colombia para ir en pos de la visión de la producción de un video documental sobre el avivamiento que todavía no ha salido, pero esperamos que pronto salga. De eso Ese es hablamos el año 23, hace 2 años en el Cochabamba, ¿no 22, ve? 2022, el Claro, que se 2020. estaba celebrando 50 años del avivamiento. Exacto. Exacto, Y ahí fue exacto. cuando tú conociste a Fernando Villalobos. Conocí al hermano Fernando Villalobos, aquí está el libro, está un poquito ahí, creo que da. Sí. Se llama La palabra que cambió una nación, así lo prometió Fernando Villalobos. Esta es una obra que el Señor le instruyó a Fernando escribir hace un tiempo y me ha conmovido. Yo empecé a leerlo cuando lo compré, hace el 2022. Pero no lo acabé, la verdad, no llegué ni a la mitad, pero me gustó y todo. Y en raíz, hermano, a esta necesidad de documentarnos un poco más, eh, lo leí por completo, tomé notas, subrayé partes, anoté cosas. Y creo que tenemos la posibilidad de enmarcar,
ciertos aspectos puntuales específicos acerca del mover de Dios a través de Julio César Rival en Bolivia y hacerlo de una manera objetiva. Y hablamos, me estoy extendiendo un poco de eso, pero ya entrando en materia, quiero decirles, hermanos, que estamos hablando de esto porque quiero que entiendan que em, hay cierto material acerca de las cosas, hay ciertas versiones en detalles un poquito diferentes, hay cosas que se corroboran también, pero lo que interesa aquí es básicamente ser lo más objetivos que podamos y tratar de traer información relevante a esto, pero quiero rescatar lo que nos ha movido, Jaimito, a hacer toda esta serie de generales de Dios. No vamos a hablar solo biografía, datos, fechas. Queremos ver el mover, queremos analizar aspectos puntuales, porque creo que ahí es donde vamos a hallar la mayor riqueza y Dios va a comunicar cosas por su espíritu también a nuestra Y vida. perdón, pero también queremos aprender, ¿no? Exacto. Queremos hacer un análisis de qué pasó y queremos aprender. Está lejos de nosotros el ser críticos por criticar, pero queremos aprender y a veces, como tú has dicho al principio, vamos a hablar lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Espero que lo hagamos con altura, porque vuelvo a insistir que yo respeto mucho y valoro mucho la memoria de Julio César. Amén. Sí, yo también. Amén. Entonces, en los trasfondos que nos tienen, si han visto los videos anteriores de nuestra charla en vivo en La Paz, ustedes van a saber ahí dónde yo me convertí al Señor. Creo que lo nombro en la Claro. iglesia en La Paz. Y es por eso también que pude tener cierto acceso en ciertas circunstancias a alguna información de lo que había pasado durante este mover. Bueno, Julio César nació en Bolivia, dice, en la ciudad de Sucre el año 1953. Desde muy joven, Exacto. Julio deseaba tener una relación con Dios. Era muy activo en la Iglesia Católica. Cuando era muy niño vio una película que le impresionó, vio, dice, Marcelino Pan y Vino y quería tener esa vivencia de esa película. Y dice, él estaba muy impresionado con el tema de la película y comenzó a buscar de verdad esta verdad espiritual en su vida. Tenía un anhelo de encontrar ese amigo que en la película de Marcelino Pan y Vino, Marcelino encuentra en Jesús, ¿no? Es una Era película, un, era un creo que es crucificado, ¿no? Un española, ¿no? crucificado. Sí, Sí. sí, habla con Jesús crucificado. De él dice aquí el hermano Fernando que Julio asistió a iglesias católicas, iba a misa. Eh, pero se desanimó, pues no encontraba lo que buscaba. Y él dice, en su temprana juventud, Julio se volcó a misticismo oriental, a esoterismo, práctica de yoga, a lo oculto y otras prácticas orientales religiosas. Y mira que Fernando también cita, hermano, el libro que has leído. Dice, en su libro Ungido para la cosecha del tiempo final, Julio habla de cómo perdió interés en las prácticas religiosas vanas, ¿no? Y, Exacto. y en realidad, creo que había una característica en él que él era muy decidido en lo que hacía, o sea, él se metía con todo, y se metió a practicar espiritismo, y él cita, y lo dije en algún momento en los programas que grabamos cuando estuve en La Paz, a algunos libros de esoterismo y misticismo de budismo, del lamaísmo, de budismo del Tíbet. Y la Cita los famosa, libros. que era famoso en ese tiempo, la meditación trascendental también, ¿no ve? También estaba de moda Maharishi Era Mahesh famosa Yogi. en ese tiempo, sí. Y estos libros de Lobsang Rampa, ¿no? Por favor, no Exacto. googleen, no vayan a comprarlos, son El tercer basura. ojo y cosas así. El tercer ojo, el médico de Tíbet, del cordón de plata y todo lo demás. Yo me río porque yo también los leí y también me metí en algunas cosas heavy. Pues me identifico con Julio en el Claro. sentido de que buscamos la verdad, pero a veces la buscamos en lugares equivocados, definitivamente. Ahora, él Y nace en Sucre, pero a los 9 meses se viene a vivir a La Paz, ¿no? Y sí, él crece exacto, y se cría en la ciudad de La Paz, como un paseño más, digamos, aunque era de Sucre, ¿no ve? exacto, buen detalle. Y Sí. bueno, de ahí eventualmente tiene los cursos de colegio y todo, y él, algo que desde pequeño le gustó, él desarrolló una visión como proyecto de vida de ser médico. Entonces tenía las posibilidades económicas, entiendo, y llega a ir a Estados Unidos a estudiar medicina, acabando el colegio, ¿no?
Y, pero también estaba muy metido en las prácticas esotéricas, crea un grupo de estudiantes donde juntos están meditando y leyendo libros y hablando de la reencarnación y haciendo yoga. Exacto. Y prácticamente él tenía un gurú, un maestro en esto, un entrenador, pero él asimismo era líder de su propio grupo de gente que Es, entrenaba, que hacían cosas, ¿no? Ay, exacto. cosas Era medio... instructor de esos temas, digamos, por así decir. Exacto. Y bueno, el testimonio de la conversión de él habla de que en algún momento, estando en la preparatoria para entrar a medicina, qué sé yo, es lo que he entendido, él mira a una muchacha, estando con unos amigos, mira a una muchacha que viene a él, que él no la conocía, pero que tenía esa muchacha un poncho boliviano. Y Eso bueno, fue, perdón que te interrumpa, eso fue cuando él decide irse a Estados Unidos, porque esto que relatas pasa en Estados Unidos. exacto, me he saltado ya a Estados Unidos. Está él en Claro, Estados él, Unidos, él quería está ser en California. médico y para estudiar medicina se va a Estados Unidos. De hecho, tenemos que ser un poco ágiles porque hay mucho material que hablar, pero Ujú. tenemos que ser tal vez un poquito ágiles, ¿no? Y está bien que te saltes, pero quería aclarar eso. Estando en Muy bien. Estados Unidos, en un aeropuerto, él ve a una chica con un poncho boliviano. Seguí. Exacto, él estaba establecido ya en California Ujú. y, y claro, California era la base del movimiento de Jesus is Love, ¿no? Del amor de Jesús, pero también de todo el movimiento de los hippies al final de los Eso. años 60, ¿no? Entonces había mucha influencia de la cultura hippie y todo lo demás. Y Julio, entiendo yo, asimila esa cultura, qué sé yo, está en el tiempo que está allá. Conoce a esta muchacha, bueno, la mira, se aproxima a ella y le dice, ese poncho es boliviano, le dice en un inglés imperfecto, Are como you algunos from lo... Bolivia? Le dice así, ¿no? En un inglés imperfecto, algo Sí, así. this where is Bolivia. Y ella agarra y le dice, sí, Pero ella yes, entiende le otra dice, cosa. exacto. Y luego se va. Y Julio tiene el deseo de continuar la charla y bueno, va detrás de ella y empiezan a hablar, pero él en inglés le dice, ese poncho es boliviano, o eres de Bolivia, una cosa así, ¿Así? pero la muchacha había escuchado, ¿eres cristiana? ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? Ese Bolivia lo entendió believer. Are you believer? Él estaba preguntando, ¿Are you from Bolivia? Y él había entendido, ¿Are you believer? Y believer significa eres creyente, eres cristiano. Exacto. Hubo una confusión. Ahora, pero algunos analizan este episodio como que fue algo que Dios hizo. O sea, él dijo una Claro. cosa, la muchacha entendió otra, pero sirvió como una ocasión en la cual empezaron a conocerse en plan de amistad. Y la muchacha era cristiana, era creyente. Y en algún tiempo, poco tiempo después, lo invita a una reunión cristiana que iba a ser celebrada por una célebre evangelista que era Catherine Kuhlman, que hemos Catherine hablado dos Kuhlman, de episodios de la que ella, la hemos hermana. hablado y hemos hecho hasta dos programas de ella, ¿no? Exacto. Y Sí. ahí es donde él va a esa reunión, sobre todo porque Catherine Kuhlman ya tenía cierta fama de que era una mujer usada en sanidades y todo, y Julio tenía mucha curiosidad por eso. De hecho, él, uno de sus proyectos de joven era graduarse de médico, tener un barco y navegar todo el oriente boliviano, el Beni y todo, y sanar a las personas con medicina. De escasos recursos, de las Exacto. tribus y todo. O sea, el hombre tenía unas Tenía ideas muy ese sueño, interesantes, ¿no? ¿no? Ayudar a Sí, la gente a través de la medicina, viajando exacto, exacto. por Entonces nuestro país. llega al servicio y dice, estaba atestado de gente la reunión y en algún momento, bueno, aparece Catherine Kuhlman, que era muy histriónica, ¿no? Con un dominio muy grande, digamos, de la escena, del escenario y siempre Sí. trayendo atención sobre ella, pero ella llevando la atención al Espíritu Santo siempre, ¿no? Honrando al Espíritu Santo. Y Julio dice, delante de él había un niño que había sufrido una cirugía con un tumor de la cabeza que estaba ciego, tenía creo la cicatriz, pero estaba ciego como consecuencia de un tumor cerebral. Y delante de los ojos de Julio el niño se sana y recupera la Exacto. vista. Exacto. Entonces eso impacta a Julio y de pronto empiezan a suceder milagros y maravillas y sanidades, cosas tremendas en el culto. Continúa. Esto sucede en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles.
Sí. seguí, quería aclarar Sucede eso. en Los Ángeles y Porque después de Catherine eso, Kuhlman visita Los Ángeles en un auditorio muy conocido y el él va con Shrine, esta su amiga. el Claro, Auditorio Shrine, sí, que es exacto, conocidísimo. Y la cosa exacto. es que en medio de todo eso empiezan a haber milagros, todo, pero en algún momento, no sé, mira, he leído varias cosas, Jaime, así que no sé si está en este libro o en alguna otra parte o Estamos en algo la así. misma. Nos hemos dado la tarea de leer, de escuchar, que ahorita tenemos mucha información y no sabemos de dónde exactamente lo hemos sacado. Claro, ahora la cosa es que en algún momento la hermana Catherine Kuhlman dice que se cierren las puertas, que nadie salga. O sea, instruye a los sugieres y ella dice, se han visto milagros, todavía no han visto el milagro más grande. Ella habla acerca de la salvación de la vida, la salvación espiritual de las personas, porque dice, de nada sirve si recibes tu sanidad física y mueres, no vas a experimentar vida eterna con Dios, ¿no? Muy Claro, clara la cosa. En las palabras, te irás al infierno sin Cristo, pero claro. Sin el lo hacía de una milagro más manera. grande, claro. Exacto, y ella habla del milagro más grande y hace el llamado y mucha gente recibe a Cristo y Julio César Rival nace en ese servicio, Claro, él le nace entrega de su nuevo. vida al Señor y nace de nuevo en ese servicio que por primera Exacto, vez él visita a Catherine Kuhlman. Exacto. exacto. Y de ahí, bueno, empezó a reunirse con estos jóvenes que eran creyentes, que eran del círculo de esta muchacha que lo invitó, de esta amiga. Al poco tiempo él recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene una experiencia de liberación donde oran por él, porque hay otra cosa. Julio, para el momento que está yendo a Catherine Kuhlman, al servicio de Catherine Kuhlman, empieza a a sufrir problemas de visión, tiene un dolor recurrente en la espalda que no lo deja en paz, que viene a ser Eso. algo que le causa mucha agonía a él. Y él va también interesado para ver esto de la sanidad, y él es sanado ahí. Él es Él es sanado. No sanado. solamente Sí. recibe salvación, sino que es sanado. Exacto. Sin embargo, algunos de sus tremendos dolores de cabeza que venían de manera recurrente se acentúan más y él entiende que eso es fruto de posesión demoníaca. Entonces él recurre al grupo donde estaba esta muchacha, estos hermanos oran por él y él es liberado prácticamente de ataduras demoníacas. Todo el involucramiento en ocultismo, hermanos, no es algo liviano. Uno dice, Sí, ay, Ouija, en colegio hacíamos con el baldor y esto, el otro momentito. Estás abriendo puertas al opresor y si le abres puertas, se la toma en serio. No, no es cuestión de juego. No pienso hablar poniendo esto, no es mi intención meter miedo a nadie, pero es la exacto, verdad. Es lo que exacto. pasa. No, no hay para qué jugar con el ocultismo, ¿no? Exacto. Muchos, Jaimito, tú también has tenido tu trasfondo. Con eso hemos venido de esas basuras, prácticas Sí, basurientas. Y, sí. y bueno, ha sido Puede, complicado. puede dejar huellas, ¿no? De hecho, Julio dice, cuando hablas tú ahora de su liberación, dice, mi pasado en el ocultismo dejó sus huellas, dije, él asume, ¿no? Ahora, él lo Dale, liberan los Jaime. chicos, lo liberan en ese momento Lo y libera, él lo lo libera, libera. recibe el Ya, bautismo del Espíritu Santo y 2 meses después creo de que nace de nuevo, porque es algo interesante, la experiencia de salvación de Julio junto con el bautismo del Espíritu Santo y cómo llega a ser usado tremendamente, se da en un tiempo muy acelerado, muy rápido y, y eso, o sea, se asemeja mucho a la vivencia que a veces leemos de los creyentes en el libro de los Hechos. O claro, sea, la gente recibe la salvación, recibe el bautismo del Espíritu Santo, se bautiza en agua y empieza a ser usada por el Señor. Y creo que tú y yo no somos soberanistas en el sentido extremo de la soberanía extrema, así es como yo les claro. llamo a los que llevan Ujú. al extremo los soberanistas, calvinistas, fatalistas, finalistas, etcétera. Pero hay un aspecto de soberanía en todo esto, y es como Dios elige a Julio y hay un propósito de Dios. El asunto es Ahora, que al poco tiempo, sí, Saimito, no quiero cortarte, dale, hermano. no, si vas a decir lo que yo voy a decir, seguí. Al poco Ah, tiempo ya. estabas diciendo. Al poco tiempo, Catherine Kuhlman vuelve al auditorio. Perfecto. Haremos un paréntesis ahí, porque hay Dale, algunas cositas que quiero aportar, ¿no? dale. Principalmente las conozco a raíz de la entrevista esta que está en el YouTube de 2 horas y media, ¿no? Ujú. Porque, y algunas otras cosas que he leído, igual que tú, no sé de dónde he leído, pero tengo la información. Están en la Él, caja. sí,
Él conoce la salvación al poco tiempo, no tengo muchos detalles, pero él es bautizado en el Espíritu Santo. Pero en ese interín, porque fue la primera vez que visitó a Catherine Kuhlman, en ese interín él ya tiene el impulso de volver a Bolivia. Ya Dios le dice, tienes que volver a Bolivia. Ya él en ese momento toma la decisión de abandonar sus estudios de medicina y dice, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a servir a Dios. Pero hay algunas inquietudes que a él lo llevan a tener algunas experiencias un poco sui generis. En primer lugar, de repente lo que él relata es, no sé en dónde al final, pero él relata que el espíritu le dice, tienes que ir a Canadá, ¿no? Ujú, Entonces él agarra y hace planes para irse a Canadá. Eso es una cosa que me llama la atención. Porque cuando él, estando en Estados Unidos, ya con planes de venirse a Bolivia, él dice, tienes que entrenarte. Es como un tiempo de entrenamiento. Él lo considera y lo plantea así. Tienes que ujú. entrenarte antes de regresar a Bolivia. Y bueno, antes de regresar a Bolivia, ándate a Canadá, ¿no? Él se monta en un avión y se va a Canadá, ¿no? Pero cuando llega a Canadá, no lo dejan entrar a Canadá, ¿no? No lo dejan entrar a Canadá porque él les dice, yo estoy viniendo a hacer esto, les dice, estoy viniendo a predicar, estoy viniendo. Y por algunos motivos la gente de migración de Canadá no lo dejan entrar a Canadá, no le autorizan a entrar a Canadá y lo montan otra vez en un avión, ¿no? Y de repente él dice, no sé en dónde me montaron porque yo sin saber leer ni escribir, es una expresión que uso así, sin saber nada, termino en una ciudad, no sabía dónde estaba, me En montan en un Chicago avión estaba, ¿no? llega a Chicago. Pero él no sabía qué hacía en Chicago, ¿no? Porque quiso entrar a Canadá, no lo dejan entrar a Canadá, lo devuelven a Estados Unidos y termina en Chicago y él no sabía qué cosa estaba haciendo en Chicago, ¿no? Entonces él toma una decisión y dice, yo no me voy a mover hasta que Dios me dé una dirección porque no sé qué hago aquí en Chicago, Mm, ¿no? mm, mm. Pero justo en el aeropuerto había una persona que estaba dando vueltas sin saber por qué estaba dando vueltas en el aeropuerto. ¿Qué había pasado? Esta persona había llevado a alguien al aeropuerto y por algún motivo no se iba del aeropuerto y no sabía por qué estaba dando vueltas en el aeropuerto y lo ve sentado a Julio César, ¿no? Y le Mm. pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, yo no sé qué estoy haciendo aquí en Chicago. Yo tenía que ir a Canadá, le cuento una serie de cosas. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer, estoy esperando dirección de Dios, ¿no? Y dice, él no se va a mover hasta esperar la dirección de Dios. Ahí pasa algo que para mí es muy significativo, Luchito, porque Ujú, esta persona le dice, yo te puedo llevar a un lugar, le dice, ¿no? Te puedo llevar a un lugar. Y es algo que Julio César describe en la entrevista que le hacen, describe como la primera iglesia católica, porque esta persona dice, te voy a llevar a un lugar, porque parece que eres tú la persona que estamos esperando. Era una iglesia católica, pero Julio César la describe como la primera iglesia católica carismática, autorizada por el obispo de Chicago, entiendo, y por el propio Papa, ¿no? La primera iglesia carismática, iglesia católicos carismáticos. Entonces, cuando le dice, por qué no vienes conmigo? Dice Julio César que recibe confirmación del Espíritu, que le dice, acompáñalo. Y es ahí donde él llega a esta iglesia, era una iglesia católica. Él describe a un cura católico que oraba en lenguas, que era un cura, un sacerdote católico, tal vez la palabra cura para muchos no les suena muy bien, no, pero era un sacerdote católico carismático y que cuando lo ve a Julio César Ruibal, porque lo lleva esta persona, lo lleva ante este sacerdote, lo sale a recibir, pero lo recibe de una manera muy, digamos, lo acoge. ujú, Y este sacerdote estaba de salir a algún lugar, tenía que ir a algún lugar, y lo único que hace el sacerdote es dar instrucciones a los que lo colaboraran para recibirlo a Julio, para darle el lugar, porque este sacerdote y esa iglesia que estaba ahí, es una iglesia católica, habían ujú. estado esperando a alguien y el sacerdote se da cuenta que es él. Te estamos esperando, es decir, que seguramente el Espíritu le habló a este sacerdote católico y demás, pero es ahí donde él tiene contacto, no con los evangélicos, Luchito. Eso me llama mucho la atención a mí. Su primer contacto después de ese fallido intento de irse a Canadá a predicar el evangelio
él entra en contacto con estos sacerdotes carismáticos, ¿no? Es interesante que ahí a él lo tienen trabajando porque él empieza a predicar, empieza a enseñar, empieza a predicar en eso porque en esa iglesia católica le dan la oportunidad para eso. De hecho, tenían una oficina para él, tenían una habitación para él. Era como si lo hubieran estado esperando y ese rato recién lo conocen, ¿no? El asunto es que lo que a mí me llama la atención de este encuentro, Luchito, es que él en este contacto con los sacerdotes y los católicos carismáticos, es que después él dice, después de eso, yo gracias a este contacto pude conocer a un sacerdote canadiense en la ciudad de La Paz, en San Miguel. Y es ahí donde la historia se toca conmigo, ¿no? Yo viví en San Miguel, desde fines de los 68 yo viví en San Miguel y claro, en la iglesia de San Miguel los curas eran canadienses, ¿no? Se llamaban de una congregación de los resurreccionistas, que era una orden canadiense de sacerdotes católicos. Entonces, es ahí donde él más adelante encuentra las puertas abiertas para empezar sus primeras reuniones en la iglesia de San Miguel, aquí en la ciudad de La Paz. Pero no Ok, quiero salirme a eso, ¿no? ya. Porque llega un momento en que esa experiencia es fundamental. Ahora, ¿en qué momento él regresa a Bolivia? No sé si tienes alguna Mira, estoy información. revisando estoy con el libro de Fernando Villalobos, de nuestro amado hermano aquí. Y claro, hay una parte, pero que has olvidado y lo entiendo porque en realidad hay un bagaje de cosas que son muy detallistas. Pero, a ver, antes de ir a Canadá, recibir la instrucción del Señor de ir a Canadá y ser rechazado, o sea, ser negado, habérsele negado la autorización para ir y termina en Boston con estos católicos carismáticos. En Cuando Chicago. entendemos carismáticos, en Bolivia estamos muy familiarizados con el término carismático desde la perspectiva de la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. En otros Exacto, países, carismático se entiende en la acepción más general, que es la más correcta, porque en realidad carisma hace relación a los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos pentecostales, los pentecostales, bautizo del Espíritu Santo, que creemos en los dones, también somos carismáticos, pero no claro, católicos. exacto. Solo haciendo esa aclaración para quienes nos miran tal vez fuera de Bolivia. Mira que mi fe es grande, digo que nos van a ver en todo el mundo, hermano. Ahora, por si Pero, acaso, disculpa, hay dos cosas que nacen en la iglesia carismática aquí en Bolivia como resultado de este impacto de Julio César Ruibal. Nace en San Miguel, y yo fui testigo de eso, el movimiento de la renovación carismática católica. Nace en exacto. San Miguel. Que Ahí era yo, una parte. Dale, dale. claro, es ahí donde yo con mi hermano íbamos a esas reuniones, donde había una hermanita, la hermanita Juanita Garafulí, que era la líder de esto, que era una vecina de San Miguel, donde yo vivía, era una vecina nuestra, ¿no? Y es Mm, ahí donde con mi hermano íbamos a esas reuniones y por primera vez yo en mi vida, como un niño de 11, de 10, 11 años, yo escuché hablar y orar en lenguas. Y se reunían ahí en la iglesia de San Miguel. Pero es ya, interesante que también como resultado de las cruzadas que empiezan en enero del 73, Julio va a Santa Cruz y hace una cruzada en el Cristo, y a raíz de esa cruzada en el Cristo nace lo que en Santa Cruz hasta hoy se conoce como la mansión. Sacerdotes católicos carismáticos. Adelante, ya. Luchito. Ahora, pero perfecto. Ahora, vayamos un poquito más atrás al punto de que luego que Julio nace de nuevo, rinde su vida al Señor en un culto inicial de Catherine Kuhlman, comienza a reunirse con estos jóvenes en Estados Unidos, es Ujú. liberado, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Catherine Kuhlman vuelve a Los Ángeles 2 meses después de este encuentro inicial. Sí, no sé si son 2 meses, se habla de Es algunos por ahí, meses, es por ahí, ¿no? Está es por por ahí. ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Julio vuelve, se entera de que Catherine Kuhlman vuelve, va a estar otra vez en el Auditorio Shrine y él va nuevamente, pero esta vez el auditorio está totalmente lleno a capacidad, o sea, ya no dejan entrar a nadie y Julio se ve impedido de entrar adentro porque, bueno, nadie entra afuera, de entrar porque no podía, estaba totalmente lleno y había una multitud de gente afuera. Ahí es, mientras el culto se está desarrollando adentro,
el Señor habla a Julio, le guía y le dice que predique y comience a orar por los enfermos. Exacto. Entonces, Estando afuera del auditorio. estando afuera, o sea, él no se veía tal vez en la capacidad, era recién convertido, lo que sea, pero Dios trata con él y él obedece. O sea, Julio, con la fe de un niño, porque hay algo que tenemos que rescatar a lo largo de la mayor parte de su tiempo, al menos durante el tiempo del avivamiento, es que él obedecía muy radicalmente las direcciones del Señor. Entonces, él se para en la silla y empieza a predicar, pero él dice, el mismo Espíritu Santo que está adentro es el mismo Espíritu Santo que está aquí afuera. Claro, esta pared no puede ser obstáculo para el Espíritu Y Santo, dice, si ¿cierto? ustedes necesitan sanidad, venga aquí, yo voy a orar. Entonces la gente lo vio y ahí en algún lado está el comentario. Él estaba con la onda de la usanza de los hippies, o sea, pantalones campana, cabello largo, qué sé yo, era la moda. Entonces, Claro. y Más había tenía la cierta. pinta de un estudiante hippie, ¿no? Exacto. Entonces había cierta resistencia debido a su apariencia, pero dentro de esa multitud había una persona que estaba terriblemente aquejado, creo que era de artritis o de alguna cosa así. Y dije, hey, yo quiero que usted ore por mí, era un hombre mayor. Y Julio dice, venga, voy a orar por él. Y dice, este hombre tenía dificultad de caminar, llegó caminando con dificultad cerca a Julio y Julio oró por él. Y antes de que terminara la oración, el hombre Es- saltó, gritó y dijo, estoy sano, estoy sano. Y Dios empezó a sanar a un montón de gente ahí afuera a través de Julio. Ahora, hablan de 40 milagros aproximadamente que se produjeron allá afuera, ese exacto, momento, ¿no? sí. 40 milagros de Ahora, sanidad. cuando eso pasó, los sugieres se enteraron de lo que estaba pasando afuera, le dijeron a la hermana Catherine Kuhlman, hay una persona que está ahí afuera predicando y está sanando, ¿qué hacemos? Y la hermana Querían Catherine dijo, sacarlo y demás. sí, dejen que él siga, porque el Señor ya me ha dicho que iba a usar una cosa así, que esto iba a pasar. Exacto. Ella Ahora, es no ahí, intervino. claro, y es ahí donde Julio empieza con a operar en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, en la unción del Exacto. Espíritu Santo, y empieza su ministerio. Poco tiempo Ahí, después Dios lo guía a ir a Canadá, no consigue ir a Canadá, llega a Boston, está con este grupo de católicos muy abiertos, donde el líder había dicho que ellos habían estado orando por una persona que llegara y todo, y estaban convencidos de que era Julio. Y después de eso ya él recibe concretamente, creo que mucho más evidentemente, la dirección de volver a Bolivia para predicar el Evangelio. Y lo que él hace, bueno, hay tantos detalles, hermano, nos quedan 2 minutos para cumplir 50. sí. Imagínate. Pero vamos un poco más, más, podemos ir un poco más. Los que ya nos conocen saben que no va a durar una hora, hermanos, así que esta charla no va a durar una hora. Pero ¿qué es lo que pasa? Él llega a Bolivia y él busca, hay detalles de su vida, sus papás eran, en realidad nunca se habían casado, él era hijo natural Exacto. y él nunca convivió con papá y mamá, nunca se habían casado sus papás. Y en cierta manera, para el tiempo del contexto de cuando él viene, el año 72 a Bolivia, el ser evangélico era algo que era totalmente rechazado en la sociedad boliviana, muy católica, muy conservadora. Entonces, las iglesias evangélicas ya establecidas formalmente eran iglesias de 30, 40 personas, no había más. Mm. Había mucho tradicionalismo, pero había un rechazo total de los evangélicos, había un desprecio total hacia los cristianos evangélicos. Y de hecho, cuando llega, se presenta con su papá y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, debería estar en Estados Unidos. Y él dice, venía a predicar la palabra. Y él ya había tenido cierta correspondencia con su papá, dice que le mandaba cassettes, ¿no? Hablando Ujú. de sus experiencias, del Señor y todo, pero totalmente resistente. Y él comenta que dice, mis papás nunca estuvieron de acuerdo en ningún aspecto de mi vida, de mi educación, de nada, pero mi papá decidió mandarme al cuartel para que yo me olvide de estas cosas y mi mamá estuvo totalmente de acuerdo La con él primera la vez que se primera vez. pusieron de acuerdo, sí, sus Sí. papás. Al punto que Julio se escapa de la casa de su padre y empieza a buscar lugar donde convivir con compañeros que tenía, con gente de colegio, qué sé yo. Qué decisiones, ¿no? Pero busca a una iglesia en La Paz, creo que es una iglesia luterana en la
En la Bush, en es una en la iglesia avenida luterana. Bush, que todavía está ahí. Y bueno, Es los lo detalles primero que están ahí, hace, ¿no? ¿no? Sí. Claro, él busca cómo empezar a contactar hermanos para predicar, lugares para predicar, para ministrar. Y dice que al inicio lo recibieron bien, le dijeron el domingo puede predicar, ¿no? O sea, le dijeron, Sí. ah, qué bien, lo voy a predicar. Pero en lo que estaban hablando, él empieza a hablar de Dios, de impresiones que él tenía en su corazón, de que Dios iba a conmover Bolivia, de que iba a haber multitudes siendo sanadas, naciendo de nuevo, estadios llenos de gente. Liberación de demonios, Claro, eso y todo también. eso. Entonces se rayaron los hermanitos, se Se asustaron, dijeron, escandalizan. claro, le dice, usted Claro, es un falso profeta, váyase de aquí y no venga el domingo a predicar, listo. exacto. Entonces ahí es donde él comienza a testificar de Dios con sus compañeros de colegio, con sus amigos, y sus amigos invitan a otros amigos, y ahí se le abre la posibilidad de ministrar en San Miguel, En porque San Miguel. estoy completamente seguro de que eran este grupo carismático católico que tuvo la apertura, ¿no? Y por el contacto que él había tenido con este sacerdote de Claro, Canadá. Continúa. cuando él está hablando sobre el tema de conocer esta iglesia carismática en Chicago, él dice, esto me permitió conocer en La Paz a un sacerdote canadiense. Ahora, yo en 1972 sé de qué sacerdote está hablando. Era el padre Jaime, ¿no? Porque yo, hermano, yo vivía en San Miguel, mis padres eran católicos, todos los domingos íbamos a la misa de 7 de la mañana, toda la familia. Y obviamente en ese tiempo, más tarde, tenía 11 años más tarde, yo fui monaguillo de San Miguel, pero en ese tiempo estoy seguro de que es el padre Jaime, un sacerdote canadiense, que seguramente fue su contacto con él. Y es ahí donde empiezan a reunirse en la iglesia de San Miguel, ¿no? Las primeras reuniones que tienen este grupo de jóvenes es la iglesia de San Miguel y obviamente, Luchito, ahí es el germen de lo que es el movimiento de la renovación carismática católica. Exacto. Ujú, Pero hay algo importante en la biografía, porque cuando se reunían en San Miguel, un día su papá va, porque estaban reunidos en la iglesia, en la parroquia, dice él, ¿no? La parroquia de San Miguel, le llamamos así al templo, ¿no? Aquí en ujú. nuestra jerga paseña. Pero su papá va para, de alguna manera, intervenir en lo que su hijo estaba haciendo y va a la iglesia de San Miguel. Y de repente ellos están orando, Julio César está orando por los enfermos, y de repente le traen un enfermo. Creo, si no me equivoco, Luchito, era una persona que tenía un pie más largo que el otro, ¿no? Que tenía un zapato ortopédico y creo que tenía otra afección más. No me acuerdo, Pero sí, pero dale. sí, pero cuando él está por orar, lo que hace es llamar a su papá. Él lo ve a su papá entrar y pide desde adelante, el señor Ruibal, quiero pedirle que pase aquí adelante, ¿no? Entonces su papá pasa delante de él, ¿no? Y ese rato Julio ora por esta enferma y ante los ojos de su papá, esta mujer recibe sanidad, o sea, su pie crece, hay un milagro sobrenatural ahí. Bueno, los milagros siempre son sobrenaturales. Perdón, creo que era una persona que no tenía oído o no Era tenía, algo así. Creo que no tenía, tenía, no, tal vez estamos confundiendo algunas cosas, había pero algo así. era Dios le alguien había que no comido. tenía el órgano auditivo, había sido quitado el órgano auditivo, pero seguramente en su momento podemos confirmar. Pero ¿qué es lo que pasa? Este milagro se produce ante los ojos de su papá, ¿no? Entonces Julio César relata que la conversión de su papá se da ahí en el templo de San Miguel, un templo que para mí es muy familiar, ¿no? Yo lo conozco desde que tenía 7 años, yo siempre iba a la iglesia, fui monaguillo, pero él describe que su papá en ese momento recibe salvación, le entrega su vida al Señor y a partir de ese momento ya su papá nunca más se opone a su ministerio, ¿no? En la iglesia de San Miguel, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, ¿Sabe? Luchito, de ahí Perdón, empieza a haber dale. otro tipo ya por así decir, de direcciones de Dios, ¿no? Porque ellos se reunían, según lo que cuentan, se reunían en casas primero, se reunían en parques, se reunían en la iglesia de San Miguel, los sacerdotes de San Miguel les daban la iglesia, les permitían reunirse,
Pero llega un momento, esto si yo no, si están bien mis datos, sucede todavía en los últimos meses del año 72. Ujú. Últimos meses del Sí. año 72. El mover concreto, muchos lo ponen como una duración de 7 a 8 meses Exacto, y comenzó en septiembre más o menos del 72 y duró hasta exacto, marzo del 73. En enero del 73 él comienza a viajar, pero todavía exacto. había un grupo fuerte que se reunía y no era, o sea, Julio empieza, pero había mucha gente que operaba en los mismos milagros y la misma comunión con el Espíritu Santo de los que eran jovenzuelos, como alguien dijo, este era un avivamiento de adolescentes, chicos que estaban Es, entre sí, los 12 10 12 años hasta los 20 años. Eran jovenzuelos y ellos sí, llevaban a sus papás y personas mayores y todo, pero el germen de esto fue Julio con sus amigos de colegio, porque después de que él fue rechazado por la iglesia evangélica, él comenzó a predicar a sus amigos de colegio. Y él decía a sus exacto. amigos, traigan a sus otros amigos, ¿no? Y esto pasó a desperdigarse, lo diremos así. Y como tú bien dices, ellos comenzaron a reunirse en las casas, pero luego ya no había espacio en las casas, así que empezaron a ir a los parques, a las plazas, Exacto. al montículo. De ahí pasaron a tener una célebre reunión en el cine Monje Campero. Y siempre que había estas reuniones había evangelismo, o sea, se predicaba de Jesús, salvación, bautismo del Espíritu Santo y sanidad. Ahora, algo interesante, quiero leerlo aquí, lo tengo aquí subrayado, dice hermano Fernando Villalobos, dice, Dios estaba restaurando el corazón de Julio porque iba a predicar a un país católico, el Espíritu Santo sería derramado sobre los católicos en Bolivia. Cuando Exacto, Julio exacto, hablaba, solo hablaba de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Él exacto. jamás mencionaba denominaciones ni otras religiones. Los católicos que le escuchaban podían relacionarse con este mensaje porque sabían quién era Jesús, quién era Dios y estaban a punto de saber quién era el Espíritu Santo en una manera muy personal. Al principio del avivamiento, muchos sacerdotes católicos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a entender lo que Dios estaba a punto de hacer en Bolivia. Ahora, acá, ¿Ah? acá hay un punto de inflexión que me gustaría comentar, porque Ujú. ellos se reunían primero en San Miguel, luego se reunían has dicho bien, en el Cine Teatro Monje Campero, pero después ya no alcanzaba el espacio y empezaron a reunirse en los parques, ¿no? Y del Pero cine, ¿cómo? perdón, del cine Monje Campero saltaron a tener un servicio de sanidad al Coliseo cerrado. Y ya estaba lleno, hermano. Y Claro, de ahí pero los llega un parques. momento en ese interín, no sé exactamente en qué momento, que alguien le dice la noticia que uno de los ministros del presidente Banzer había tenido un accidente y había quedado paralítico, El ¿no? ministro de Y le Educación. dicen, y le dice, viene alguien con esta información y le dice, ¿por qué no vamos a orar donde este ministro del presidente, ¿no? Y él un poco se previene, Julio César, y dice, cuidado no estemos metiendo en alguna cosa rara, no, cuidado piensen que somos magos. Dice eso, porque un poco hay una resistencia, ¿no? Claro, que el Correcto. presidente, ir a orar por un ministro del presidente, mezclarse con cosas políticas, pero el asunto es que al final van donde no sé si era un ministro o un viceministro, creo que era un ministro, que Era un había tenido ministro, un no sé accidente, si era el ministro de Educación o de Salud que había tenido un accidente y había un quedado paralítico. accidente en los Yungas y había quedado paralítico, ¿no? Pero al final lo convencen a Julio y van y oran por este ministro, y claro, el Señor se mueve maravillosamente, es sanado. El que era ministro, el que tenía este problema, es sanado milagrosamente. ¿Qué puertas le abre esta operación milagrosa de sanidad? ¿Qué puertas le abren a Julio César? Que el propio presidente de la República, el presidente Banzer, se interesa en él. De hecho, en algunos de los testimonios de Julio César, él menciona que en las reuniones de gabinete, el gabinete del presidente Banzer había tocado varias veces en sus reuniones de gabinete el fenómeno Ruibal. ¿Qué hacemos con Ruibal? ¿Qué hacemos con Ruibal? Pero como había habido un milagro que era, digamos, innegable en uno de sus ministros,
es invitado por el propio presidente que le manda, dice Julio César, le manda su limusina y lo invita a Palacio. No, no era Palacio, creo que era una casa en la zona sur, ¿no? Lo invita el presidente de la República, el presidente Banzer lo invita, le manda su automóvil y lo invita y se reúnen ahí, ¿no? Se cuenta que Julio César se reúne con el presidente Banzer y con su esposa Yolanda, ¿no? La señora Yolanda Prada, ¿no? Que era la Ujú. esposa del presidente Banzer. Y se cuenta también, eso yo lo conocía desde hace muchos años, que en el momento en que él llega donde el presidente le dice, está usted muy cansado, etcétera, etcétera. Y en medio de la conversación el presidente le dice, yo creo también en Dios, pero Julio César lo desafía a él y a su esposa a que hagan una oración para recibir salvación. Se cuenta que ambos, los hace arrodillar a ambos, al presidente Banzer, a su esposa, y ora por ellos, ¿no? Al final el presidente Banzer dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Parece que no estaba muy conectado con eso, pero le hace una pregunta a Julio César, ¿no? Ya que había tenido la deferencia de ir donde ellos, de orar por ellos, etcétera. Le hace una pregunta, ahora, ¿qué podemos hacer por usted, joven? Le había dicho el presidente, ¿no? Entonces, muy humildemente, Julio César le dice, yo no necesito nada, yo no necesito que hagan nada por mí, pero sí Bolivia que necesita que se predique el Evangelio, ¿no? Entonces, en ese momento es donde Julio César Ruibal le pide al presidente que haga algo por Bolivia, dándole acceso no solamente a los estadios, sino dándole la cobertura de los medios estatales. Me acuerdo que en ese tiempo era la Radio Limani y habían otros medios estatales, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan las cruzadas porque como llega hasta el mismo presidente y el presidente le da el acceso a los estadios, le da la cobertura de los medios de comunicación del Estado, pero también le da los, digamos, escoltas y le da también recursos de aviación, o sea, le pone aviones, prácticamente Transporte. el presidente Banzer le da todo lo que él necesita para predicar el evangelio a Bolivia, ¿no? Ahora, Es ahí antes de esto, donde, pero sí, seguí, seguí. quiero hacer un énfasis en esto porque antes de esto el movimiento empezó a crecer. Antes de esto, Julio viaja a Estados Unidos a levantar ofrendas para financiar este mover. Él dice, necesitamos alquilar, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer Ah, el otro, exacto, exacto, necesitamos tenían que tener una alquilar. estrategia de medios. Y él viaja a Estados Unidos. Él tenía algunos contactos, ya había gente que lo conocía un poco. Y dice, lo recibían en la iglesia, qué lindo que estás predicando en Bolivia, Dios te bendiga. No le Sí, dieron un peso. No le dieron un peso. Y él estaba frustrado y Julio, bueno, fue caracterizado por una vida de mucha devoción al Señor y mucho ayuno. Él había épocas que oraba. Creo que Ungido para la cosecha lo escribe lo escribe después de haber tenido un ayuno de 40 días, hermano. O sea, él ayunaba a lo recio. sí, Entonces, él entra en ayuno, en oración y el Señor dice, yo voy a hacer otra cosa. O sea, volvió a Bolivia, o sea, este era plan de Julio de ir a Estados Unidos, pero no, exacto. volvió sin un centavo y la gente estaba, cuando volvieron sus seguidores, estaban ay, emocionados y él dice, no tengo plata, no tengo nada, pero Dios va a hacer algo. Y ahí es que un poquito el detalle que escribe Fernando es este. Dice, un día David Farra, director de Wycliffe Bible Translator, Misión Nuevas Tribus en Bolivia, invitó a Julio a orar por un joven, su nombre era Guido Gutiérrez, él era parte del gabinete del presidente general Hugo Banzer Suárez, había estado en un accidente y estaba paralizado de la cintura para abajo. Ahí es lo que tú dices, que oraron. Y luego, raíz de esto, el presidente Banzer lo invita a Julio, se reúne con él y le dice, estoy agradecido por lo que has hecho por mi amigo. ¿Qué necesitas? Julio le responde, no necesito nada, pero yo lo veo cansado con todas las responsabilidades de guiar esta nación sobre sus hombros. Yo creo, señor presidente, que usted necesita a Jesús. Ahora, Fernando en sus palabras dice, entonces el presidente y su esposa se pusieron de rodillas y recibieron a Jesús como su Salvador. Él Exacto. se paró y le dijo, Julio, quiero ayudarte. ¿Qué necesitas realmente? Señor presidente, yo no necesito nada, pero creo que esta nación necesita escuchar el Evangelio. El presidente le preguntó, ¿cómo puedo ayudarte? Necesitamos los estadios, la radio, la televisión y transporte. A Exacto. esto, el presidente dijo, dalo por hecho.
sin un centavo, sin un centavo, es que Julio puede tener acceso a tener campañas masivas. Ahora, voy a dar un detalle y es inevitable, estamos nombrando personas y es inevitable hacerlo y quiero que lo entiendan y esto está, no está mal con eso. Entiendo que Pastor Alberto Toto Salcedo de Eclesia, anciano de Eclesia, él era amigo, no sé, creo que era compañero de Julio, y Alberto, Pastor Alberto, anciano Toto, él tenía, el papá de él era el dueño de la Radio América, el papá de Toto, antes de que se la vendieran a Raúl Salmón y se llamó La Nueva América, ¿no? Y era una Exacto. radio muy conocida. Y Toto tenía su programa de que ponía música así de jóvenes, porque el Toto era medio DJ, qué sé yo, ahí de radio. Y en algún momento Julio lo busca a Toto para que él le ayude a coordinar todo esto de las campañas y todo. Y Toto no tenía un gramo de interés en conocer al señor nada, pero él pensaba y decía, ahorita este cuate está viniendo de Estados Unidos, me voy a hacer rico, o sea, le voy a mover todo y le voy a cobrar, pero no tenía un centavo, Julio. Sin embargo, Toto se adentra en este proyecto a solicitud de Julio y en eso Julio le testifica y Toto nace de nuevo y luego la entonces enamorada de Toto, que es la hermana Silvia, la pastora Silvia, ¿no? Exacto. Anciana de iglesia. Ahora, el punto, pero es que como la obediencia de Julio, y eso es lo que creo que tenemos que resaltar, me llama mucho la atención, cómo Dios lo guiaba, pero cómo Julio se atrevía a creer al Señor por cosas. O sea, no había dinero, no había nada, pero sí había milagros, sí había... Y mira, el hermano Fernando habla de que Julio, porque Julio no tenía estudios teológicos, en algún momento Julio dice que él leía mucho la palabra de Dios, se había metido, él venía de ese trasfondo de estudio del misticismo oriental, o sea que era un hombre orientado, entiendo yo, a tener mucha disciplina personal. Él se pone a leer la Biblia, pero él no tenía ni trasfondo teológico, ni doctrinal, ni instituto bíblico ni nada, Claro. pero tenía hambre del Señor, el Señor le comunicaba cosas y él se lanzaba. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Julio? El mensaje de Julio es Jesucristo está vivo, Jesús te ama, Jesús vuelve pronto, recibe a Jesús. Eso era el punto. Esa era la esencia de lo que se predicaba, pero Wow. definitivamente había un mover soberano, y lo digo con lo que significa esto. Quienes me conocen saben que yo difícilmente digo eso, porque sí creo en la soberanía de Dios, pero también creo en el albedrío del hombre. Yo no soy Exacto. calvinista, no me arrimo a esa, bueno, Ujú. ahí, a esas posturas doctrinales. Sin embargo, hubo un mover soberano de Dios, hubo un propósito desde el inicio, pero también hubo obediencia de Julio. Sí hubo un Exacto. aprendizaje, hubo un crecimiento acelerado en ciertos aspectos. Julio tenía mucha presencia de Dios en él, o sea, la unción sobre su vida era muy fuerte. He visto otro video de otro hermano donde dice que había circunstancias donde la presencia de Dios era tan fuerte sobre Julio que había gente que le decía, Julio, me incomodas. O sea, había un sentimiento de santidad, de la unción de Dios, lo diremos así, que abrumaba a las personas. Y este era un jovencito de 19 años. Eso. Era algo inusitado, ¿no? Un jovencito de 19 años predicando el evangelio que haya llegado de una forma, por así decirlo, tan espectacular al propio presidente de la República y que el presidente le esté otorgando esas gracias o favores que le da a él para predicar el evangelio, es algo inusitado, Luchito, ¿no? Amén. Solamente se puede entender a la luz de que este joven de 19 años estaba manifestando algo real que nadie podía negar. ¿No ve? Ujú. Luego, bueno, Dios empieza a abrirle los estadios, comienzan en La Paz. Tienen una primera reunión donde el estadio Hernando Siles, que no tenía la bandeja superior todavía construida, tenía capacidad Era para por si acaso, era el estadio antiguo Hernando Siles. el antiguo, Es claro. el estadio construido por el famoso arquitecto paceño Emilio Villanueva, ¿no? El que construyó el monobloc y muchas otras obras. Era un estadio que tenía capacidad solo para 22.000 o 25.000 25.000. personas.
No 25.000, tenía sí. capacidad, era el estadio antiguo. Para los Juegos Bolivarianos del 77 se hizo ya lo que ahora es el estadio. Se tumbó todo el edificio del estadio antiguo y se lo hizo lo que es ahora, ¿no? Que tienen Ahora, cuarenta y Luchito, cinco cuando mil. tú hablas de esa primera campaña en el estadio Hernando Siles, bueno, ese es parte de mi recuerdo, porque yo estuve ahí. Y permítanme contar esto, mis papás eran católicos, pero siempre que habían este tipo de cosas, mis papás era captada la atención de mis papás. Y me acuerdo que cuando nosotros ya empezamos a ver el mover de Ruibal, mis papás también estaban enterados de todo eso. Y cuando mis papás supieron que iba a predicar en el estadio Hernando Siles, alistamos toda la familia y nos fuimos. Y me acuerdo que llegamos de madrugada al estadio con mis papás y quisimos entrar al estadio. Y todas las puertas del estadio estaban cerradas porque ya el público estaba lleno el estadio, habían dormido desde la noche anterior y nadie podía entrar. Y yo no pude entrar con mi familia, con mis papás, no pude entrar. Me quedé afuera. Y eso es lo que Julio relata, ¿no? Porque de las promesas que Dios le había dicho a Julio es que los estadios iban a quedar chicos, ¿no? Y literalmente sucedió eso. Si habían 25.000 o 26.000 personas dentro del estadio, se calculaba que había una multitud más grande fuera del estadio. Y ahí estaba yo con mis papás, con mis hermanos, ¿no? Y el asunto fue que él, Julio, en esa primera presentación en el estadio Hernando Siles, él, me acuerdo yo muy bien que estábamos afuera y decíamos, ahora nos hemos quedado sin predicar. Él hizo anunciar, es bueno mencionar el tema técnico, de que en ese tiempo no habían equipos de amplificación que pudieran amplificar las grandes campañas que hacía Julio César Rival, no existían. ¿Cómo se difundía todo esto? Porque estaban los medios de comunicación del Estado, estaba la radio Yimani, estaba la televisión boliviana, que transmitían todas estas cosas. Entonces nosotros no teníamos un medio de amplificación a los que estábamos afuera del estadio, nos hablaban Claro. por medio de la radio y anunciaron lo siguiente. Dijeron, todas las personas que están afuera del estadio les pedimos que esperen, porque primero el hermano Julio va a predicar dentro del estadio y luego va a predicar a las multitudes de afuera. Afuera había más gente que adentro, ¿no? Y yo recuerdo muy bien eso. Recuerdo que estaba lloviznando y me acuerdo de una canción que cantaban en ese tiempo los jóvenes. Habían varias canciones que salieron de este mover, pero me Mm. acuerdo que cantamos esta canción que dice, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama. Y empezamos a cantar todos, empezó a lloviznar, pero nadie se movía. Y tal cual había anunciado, Julio predicó primero dentro del estadio, después salió al edificio del antiguo estadio, salió afuera, le dieron un Predica micrófono desde arriba. y desde arriba predicó a los que estaban afuera. Luchito, los resultados están en mis recuerdos, ¿no? Los resultados de esa primera campaña en el estadio Hernando Siles. Al día siguiente del estadio Hernando Siles se estaban sacando por camiones. ¿Qué se sacaban? Se sacaban muletas, sillas de ruedas, Bastones. artefactos ortopédicos, ¿no? Que está documentado en la prensa secular, está documentado que gente que había sido sanada había dejado, era espectacular. Y Luchito, ¿por qué he querido intervenir en nuestra charla en esto? Porque eso sí, forma parte de mi recuerdo. Yo fui impactado, yo tenía en ese año, el año 73, en enero del 73, yo tenía 11 años recién cumplidos, pero fui impactado de una manera tan grande, porque esto mismo que pasó en Bolivia se produjo en Cochabamba, en el Cerro de San Sebastián, que ahora se llama el Cerro de la Coronilla, ¿no? Ujú. Que convocó a multitudes, y esto mismo también se produjo en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? En el monumento al Cristo. No sé si en este momento, Luchito, tú quieres acotar algo. ¿Qué hacemos con respecto a nuestro tiempo? Creo que ya estamos por sobre el tiempo, pero te Hablaremos un pido que poco tú- más, unos 10 minutitos más tal vez. Y vuelvo a decir, hay tanto que hablar, hermanos, pero tampoco no es nuestro corazón agotar todo. O sea, busquen Claro, las fuentes. Voy a hacer un advertising. Si a ustedes les interesa obtener el libro del hermano Villalobos, bueno, hay unos hermanos amados en La Paz que tienen el libro.
que él ha hecho imprimir y ha sido impreso aquí en Bolivia y pueden contactarlos. Pero si quieren pueden contactarme a mí también, pueden escribirme y pueden solicitarlo, yo los pongo en contacto, yo aquí en Cochabamba tengo algunos de ellos. Y bueno, esto es algo que he empezado a hacer recién la anterior semana, hermano, pero Claro, creo que al leer el libro, Dios habla y pone cosas muy específicas. Pero hablando un poco más de esto, porque la idea es hablar en detalles de estas sanidades y cómo es lo que pasó el tiempo. La siguiente entrega hablaremos un poco ya del decaimiento, cosas que pasaron luego. Pero bueno, resumiendo esto o retomando esto, este mover en Bolivia no duró más de 7 u 8 meses. En exacto. 7 u 8 meses, 72, principios del 73, exacto, exacto. Dios trastornó todo el clima espiritual de Bolivia. Las sanidades y los milagros eran tan prodigiosos, eran tan innegables, había tanta cantidad y había una presencia de Dios que, que en realidad esto cobró una notoriedad a todo nivel. Me gusta mucho, he subrayado muchas de las partes del libro de Fernando, porque él se refiere al libro de Julio, el que tú has leído, y algunas otras fuentes, pero hay cosas que él también las escribe, ¿no? Él Claro. dice, él dijo, o sea, cuando predicó en el estadio, Dios los ama y él está viniendo, y él les está viendo. Él tiene compasión de ustedes, él sufre al sentir el dolor de su enfermedad. O sea, el mensaje de él era cristocéntrico, era básico, no era elaborado, y era una apelación para revelar a un Dios que amaba a las personas y que había enviado a Jesús a morir por ellos. Entonces, la invitación era recibir el regalo de la salvación en Cristo, arrepentirse, pero también recibir la ministración y el poder de Dios que suplía toda necesidad. Fernando habla no de una, sino de varias ocasiones durante estos tiempos, estas reuniones en las casas, donde él vio cómo la comida se multiplicaba. Él cuenta de una hermana que en algún momento lo invitó a Julio y le dice que la hermana quería cocinar para él. Y él andaba ya con jóvenes todo el rato, siempre, en todo lado. Y le dice, ya voy a ir como con 20 personas", dice. Ah, ya puedo cocinar para 20. Tenía una casa grande la hermana. Entonces preparó para 20. Y aparecieron 200, hermano. Y dice que la hermana lo agarró al Julio a un lado y lo empezó a reñir, pues. O sea, era un jovenzuelo de 19. ¿Cómo me haces esto? O sea, tú me has dicho 20 y mira, hay 200 aquí. Y él le dice, hermana, no te preocupes, oraremos, entraremos a la cocina y oraremos. Oraron y empezaron a servir. Los 200 comieron y la olla de la cual sacaban seguía a la mitad. Y no fue una vez. Aquí Pastor César Borda en Cochabamba tiene un testimonio parecido que va a estar en el documental que se ha hablado sobre esas multiplicaciones. No fue una vez, fueron varias veces. Los mismos discípulos de Julio estaban aprendiendo de Julio a confiar en Dios, a llevar las necesidades, las situaciones, presentarlas al Señor. Eh, no quiero invadir mucho el testimonio de Fernando como tal, hay muchos detalles, pero lo más importante de todo es entender que él dice, el avivamiento en Bolivia no costó un centavo, no costó dinero. Él dice, el avivamiento en Bolivia no costó ni un centavo, fue pagado cuando Jesús murió en la cruz. Todo fue pagado en la cruz. Con la ayuda de Dios, la explosión del avivamiento ocurrió muy pronto. Anuncios en la radio y propaganda en la televisión comenzó para las reuniones en el Estadio de La Paz. La primera reunión se realizaría un domingo, el 14 de enero del 73. Y él empieza a hablar sobre dos reuniones más, empiezan a viajar a Santa Cruz, luego van a Cochabamba, ahí en Santa Cruz es donde hay fruto de esto, hay un fuerte impulso en el movimiento carismático de la renovación carismática católica de esta iglesia que se llama La Mansión, ¿no? La Que es una mansión, iglesia exacto. carismática católica. Habla también aquí en Cochabamba, hubo dos días de reunión. Ya no había estructura en Cochabamba suficiente para albergar a la gente. Se decidió hacerlo en La Coronilla, en la colina de La Coronilla, que es una parte muy emblemática aquí en Cochabamba. El primer día hubo un buen número, pero al día siguiente ya estaba casi todo duplicado. Dice que había 6 cuadras de distancia y no había
no había, como tú bien has dicho, no había ni la tecnología, ni los equipos, ni nada, pero había lugares a 6 cuadras, a 10 cuadras, que había gente que decían que lo podían ver a Julio ah, a la distancia, muy, muy distante, predicando, porque él normalmente usaba un terno blanco que él le preguntaba al Señor qué vestir, aunque a veces usaba otro color, qué sé yo, pero dice que había gente que lo veían, pero escuchaban a volumen alto cómo él hablaba el mensaje. O sea, hubo un despliegue de la bendición y la manifestación de los dones. Eh, Aquí quiero leer algo, dice, cuando habla de la reunión en el estadio, hay dos reuniones y en la que tú dices cuando la segunda reunión en realidad es cuando él decide predicar hacia afuera en el estadio de La Paz. Dice, él levantó los brazos y era como un río fluyendo a través de la gente porque comenzaron a mecerse de un lado a otro. Tú estabas ahí, Jaimito, Yo estaba mientras ahí, él sí. predicaba. Y dice, algo milagroso ocurrió. Los dos parlantes había, dice, dos parlantes viejísimos que se habían olvidado conectar, que no sabían ni si funcionaban o no. Y cuando él comienza a predicar, levanta sus manos, los parlantes empiezan a funcionar sin estar conectados. Es que habían cosas que eran asombrosas, Luchito. Eran asombrosas. Y nadie podía negar. Estaban pasando, no solamente eran milagros de sanidad, habían otro tipo de prodigios. O sea, fue un mover inusitado, y nadie podía negarlo. Cuando yo vuelvo a leer esto, porque para mí es parte de mis recuerdos, pero cuando yo vuelvo a leer lo que dice uno, lo que dicen otro, lo que dicen otro, la evidencia testimonial que muchos llaman es abrumadora. Nadie puede negar que en ese momento el mover de Dios estaba sacudiendo Bolivia de una manera sobrenatural, ¿no? Mira, yo nací de nuevo en Eclesia y uno de los líderes durante el tiempo que yo estuve fue el anciano, que el pastor Carlos Peñalosa, que fue uno de los más cercanos del círculo íntimo, digamos, de Julio. Y Ujú. hablábamos, Carlos era un pastor, un hombre con un llamado definitivo de pastor y con un corazón de pastor. Y alguna vez hablábamos, él era líder o sea, había un liderazgo plural en la iglesia, creo que hasta ahora lo hay, yo no sé. Pero em, en ese tiempo había áreas que estaban los ancianos, ¿no? Supervisando, y Carlos, él supervisaba el área de las reuniones familiares que había. Yo llegué a ser líder de reunión familiar hace muchos años en la iglesia. A los 6 meses de convertido, a los 9 meses ya tenía dos reuniones familiares. O sea, te lanzaban nomás ahí. Y la gracia del Señor, bueno, eso fue el año 88, 1988, mucho tiempo después del avivamiento. Pero yo un día le pregunto a Carlos, Carlitos, ¿cómo te has convertido? O sea, ¿cómo has recibido al Evangelio? Y él ay, flaquito, me dice. Mi mamá, dice, tenía sus amigas que estaban ya, o sea, todo el mundo hablaba de Julio. Todo, o sea, la publicidad de boca a boca funcionaba muy bien por Sí. los milagros, las sanidades. Entonces, se anunciaba o se sabía que iba a estar en alguna casa, multitudes de gente se iban a esa casa y luego eso fue previo a los parques, previo a los estadios y todo. Pero en medio de todo eso, dice, la invitaron a mi mamá a una reunión en una casa de una conocida donde dice que va a estar Julio, iban a tomar tecito y luego él iba a hablar. Y dice, mi mamá me llevó, y Carlos ha debido tener igual unos 17 años esa vez, joven. Estaba ya empezando la universidad, el Carlos, ha de tener 17 18 también, no sé, por ahí. La cosa es Wow. que dice, yo estaba, me dice hermano, resfriadísimo, estaba mal, mal, como decimos, palbofe, ¿no ve? O sea, estaba mal, resfriado. Y dice, bueno, mi mamá me lleva. Y ahí están, toman el tecito, multitud de gente. Y ahí, dice, luego aparece este joven, dice Julio, y empieza a hablar, dice, quiero orar por los enfermos, no sé qué. ¿Quién están enfermos? Yo levanto mi mano, dice, y él oró una oración general, así, una oración general, y me sané, así, instantáneamente, o sea, de lo mal que estaba, me sané, ¡paf! Así. Y luego él empezó a predicar, o sea, dio una invitación para aceptar a Jesús. Y dice, a mí lo que me ha convencido es que yo me he sanado.
O sea, yo estaba esperando que me diga, y vino la gloria, y descendió un ángel, y la unción, y el hombre, porque no sabía, yo no sabía mucho del mover ahí, ¿no? O sea, había escuchado cosas de Julio, pero yo creí que era un hombre con las cualidades histriónicas de Catherine Kuhlman y todo. No, era un joven que amaba a Dios, que tenía un mensaje básico, sencillo, pero tenía un gran respaldo de Dios. Y Carlos me dijo así, fui enfermo, recibí mi sanidad, decidí creer, y ahí empezó mi vida con Dios. Y yo dije, yo me sentí un poco frustrado, quería un poco más de emoción, un poco más de testimonio, como decimos, pero era así. Y la gente recibía milagros, sanidades y bautismo del Espíritu Santo. Había gente que caía bajo el poder cuando él imponía manos. Era muy parecido un mover al de Catherine Kuhlman, ¿no? En eso. Sí, Y, y alguna vez, o sea, aquí Fernando en algún momento habla y dice que muchas veces Julio ni siquiera imponía manos. Él solo oraba por la gente y exacto, antes de que acabara la oración, la gente empezaba a sanarse. Milagros creativos, sanidades, cojos siendo restaurados, ciegos, sordos. Y después de eso, en enero, bueno, en el 2000, el 1973, creo que ya es tiempo de cerrar, Jaimito, en la charla, sí, pero la nación es conmovida, todo el mundo está hablando de Jesús, todo el mundo está hablando acerca de Julio, pero más que hablar de Julio y las sanidades, hay una conciencia, Fernando tiene cuidado de explicar eso en el libro, hay una conciencia en la gente acerca de Jesús, de la persona de Jesús, no exacto, asociada a una iglesia, sea evangélica o católica, sino a la persona de Jesús, al amor exacto, de Dios. Y como tú bien dices, hay un mover de Dios, hay canciones que se cantan en ese tiempo, hay canciones que Dios inspira, esta canción simplemente como soy, exacto. búscala en Es una internet. canción originada en ese mover. Exacto, que Dios le dio a Julio. Dios le dio la melodía y luego creo que unos hermanos compusieron y todo. Exacto. Y habla de eso, de la aceptación incondicional que tenemos en Cristo de parte de Dios y cómo Él nos cambia, cómo Él nos acepta, pero cómo nos perdona, cómo nos cambia. Pucha, yo vibro, hermano. Ayer en la tarde estaba escuchando varias Bueno, veces la versión de esta canción y estamos emocionados que al tocar toca. este tema. Yo estoy emocionado de tocar este tema. Luchito, Mm. a manera de redondear, no sé a Dale, quién le toca ahora despedirnos dale, juntos. dale, hermano. ¿Ya? Pero a manera de redondear, libremente y con toda propiedad, hay un impacto muy grande en Bolivia, ¿no? Y nosotros podemos hablar con toda propiedad de un antes y un después de la iglesia cristiana. Voy a hablar de la iglesia cristiana, porque no voy a hablar de Mm. la iglesia evangélica. Porque una de las cosas que a mí me asombró desde ese momento que yo era testigo de estas cosas, y cuando fui creciendo y cuando fui viendo la diferenciación entre evangélicos, católicos, y a veces que los evangélicos no se tragan con los católicos y viceversa y demás, yo decía, pero ¿por qué hay estas diferencias si al Espíritu Santo y a Dios no le importaron esas diferencias? El Espíritu se derramó sobre católicos, sobre las congregaciones evangélicas más tradicionales, sobre las denominaciones más tradicionales. Y obviamente ahí no había ninguna diferenciación si eres católico o no. Estamos hablando de que el movimiento de renovación carismática católica empieza con esto, ¿no? Yo seguramente el próximo programa podemos hablar algunos detalles sobre eso. Yo fui impactado no solamente por esas campañas de Julio César, sino por lo que estaba pasando ahí donde yo vivía. Yo vivía en San Miguel y asistía con mi hermano a las reuniones de la renovación carismática. Y Luchito, el impacto que tuvo este avivamiento en Bolivia no se lo puede describir y no nos vamos a equivocar cuando decimos hay un antes y hay un después de Julio César Ruibal en la iglesia cristiana en Bolivia, ¿no? Amén. Solamente como una acotación adicional, estuve viendo, te comentaba en la previa, estuve viendo un video en YouTube de una hermanita colombiana que investigó sobre esto y habla sobre lo que fue el impacto de Julio César Rival en Colombia, ¿no? Ahora, Posterior a todo este mover acá. Ujú. sí, fue más o menos en estos tiempos, me imagino que fue el mismo año 73, porque a Sí. Julio César Rival se le terminaba viajando
y viajó a Colombia, ¿no? Y en Colombia, este video que yo vi, relatan cosas similares a lo que pasó en Bolivia. Relatan cómo en el estadio de Bogotá se dio una gran campaña, cómo en el estadio de Bogotá se dieron grandes milagros y una serie de cosas. Pero a lo que voy es que esta hermana que hace este programa en Colombia dice lo mismo. Aquí en Colombia, nosotros en la iglesia cristiana tenemos un antes y un después de Julio César Ruibal. Es decir, impactó. En nuestro país tal vez fue el mover más grande y más significativo, pero también hay un antes y un después en Colombia. Seguramente, Luchito, vamos a hablar el próximo programa de lo que pasa después de estas campañas, de estas cruzadas, como él mismo la llama, ¿no? Mm. Cuando él se va a Colombia, y seguramente esos temas de lo que pasa después del avivamiento lo vamos a tocar el próximo programa, ¿no? Porque Correcto. tenemos que hablar también de que de alguna manera se apaga ese mover de Dios, Hay ¿no? un decaimiento, hay errores, errores muy humanos, Exacto, no intencionados, pero que llegan a ser, terminan siendo errores y que apagan este mover. Y tal vez, Jaimito, hemos estado hablando lo suficiente en la previa. Sé que Dios está hablándonos también. Te digo, sí, no necesito sonar muy espiritual. Los que nos conocen saben que nosotros no espiritualizamos absolutamente todo. Pero exacto, creo que Dios está haciendo algo, hermano, en medio de la iglesia, y creo que esta es parte de una llamada del Señor, lo que estamos haciendo de volver a analizar nuestros orígenes como iglesia cristiana evangélica en Bolivia para aprender de los errores y entender en el entendimiento de que lo que Dios tiene para Bolivia y las naciones no va a ser una rémora, o no va a ser una réplica de lo que ha pasado con Julio. Julio está en la presencia del Señor, y lo mm, que pasó, pasó, ha marcado nuestra historia, lo reconocemos, pero hay aprendizajes que tenemos que aplicar ahora, hermano. exacto, Y hay una historia en el libro, justamente poco antes del decaimiento, porque antes de que Julio empiece a viajar internacionalmente, le llegan invitaciones de todo lado para ir a exacto, ministrar en Sudamérica, pero hay una experiencia triste de Oruro, cuando él viaja a Oruro, no por una dirección del Espíritu Santo. Y hay un resultado de eso, hay algo que tal vez podamos retomar la charla en ese asunto para luego hablar del decaimiento. Hermanos, hay muchos más detalles, les pedimos, yo les pido disculpas porque a veces no estamos tan ordenados en todo el rato, pero mm, es que hay tanto a lo que finalmente hemos tenido acceso. Con todo, hay quienes han afirmado, y con total, muchos, gente que le ha dado más al estudio de estas cosas, con todo el avivamiento en Bolivia en comparación a otros avivamientos es el menos documentado que hay. exacto, exacto. Es el menos Y es tan, documentado. y es tan significativo como otros avivamientos que han sucedido en otras partes. Hermano, Azusa, por ejemplo, nacieron denominaciones poderosas, cambió el mundo, el pentecostalismo y todo lo demás, pero creo que a nivel de un cambio nacional, a Mm, partir de un movimiento, no voy a decir que Bolivia es el único lugar ni la única experiencia, pero para los años 70, en tan poco tiempo, con características tan limitantes en lo natural, grupo de adolescentes, de jóvenes, de jovenzuelos, sin previa estrategia, sin dinero, sin nada, cómo Dios le plujo, como dicen, le plació sacudir este país, hermano. exacto. Y eso creo que es un desafío para volver a la convicción plena de que tiene que ser el Espíritu Santo el que lidere esto. Yo sé que hay mucho de participación humana, de obediencia, de anhelo, pero en realidad es seguir la dirección del Señor y obedecerle. Claro, o sea, necesitamos estar sujetos y sumisos a la voluntad, ¿no? Luisito, hablar sobre esto a mí me emociona porque yo no lo veo solamente como algo del pasado. Mm. Yo tengo anhelos, tengo sueños. Yo era un niño, pero me acuerdo perfectamente y sé el impacto que yo recibí de esta historia como un niño de 10, 11 años. Pero cuando yo
veo y analizo esto y ahora que tenemos la oportunidad de tener esta charla de café contigo tocando este tema, a mí me emociona porque yo cuando estoy analizando esto, estoy pensando en el futuro. Tú y yo, Luchito, anhelamos, como muchos ministros en la Iglesia del Señor aquí en Bolivia, anhelamos un avivamiento para nuestro país. Amén. Anhelamos que el poder de Dios sea manifestado de la forma. Anhelamos que Dios se mueva de nuevo en nuestro país. Entonces, es importante. Ahora, Luchito, hemos descrito lo que ha pasado en el avivamiento. El próximo programa nos va a tocar hablar sobre cómo se da el declive, cómo se apaga este mover. Seguramente vamos a analizar, siempre aclarar a nuestro público, a los hermanos que nos siguen, que yo personalmente, y entiendo que tú también, Luchito, honramos y respetamos muchísimo la memoria de Julio César, ¿no? Sí, Y definitivamente. para mí es alguien que yo respeto desde que soy niño, desde que yo experimenté el impacto que esto tuvo en mi vida. Yo siempre he respetado, pero siempre me he hecho preguntas, ¿no? Una de las preguntas es, ¿por qué se ha ido de Bolivia? Lo Seguramente vamos a hablar. eso vamos a hablar, ¿no? Pero yo decía, porque desapareció. O sea, hubo un mover tan tremendo y después ya desapareció del mapa Julio César. Y yo de niño, ya como adolescente, decía, ¿pero por qué? Y sabía que estaba en Colombia. Y yo decía, ¿por qué se ha ido a Colombia? ¿Por qué no se quedó? Y seguramente, Luchito, nos va a tocar hablar eso, pero Mm. siempre aclarar a los hermanos que personalmente pienso que tú tienes tal vez el mismo sentir. No queremos echar ninguna sombra de duda, no queremos echar barro sobre la memoria de Julio César, Para pero nada, nuestro definitivamente. programa pretende recoger perdón, las lecciones de la historia, ¿no? Y queremos hablar de eso y que el Señor nos guíe porque no queremos dañar la sensibilidad ni afectar la sensibilidad de nadie. Hay personas que seguramente lo han puesto muy en alto a Julio César Ruibal, está en alto en mi vida y en la honra que yo le doy a su memoria. Pero Luchito, nos va a tocar analizar lo que tú has dicho al empezar el programa, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Mm. Vamos a hablar y que Dios nos dé sabiduría para poder hablar ya sobre ese tema en el próximo programa. Amén. Jaimito, te invito bueno, a tiempo de despedirnos, prepárate, hermanos, para guiarnos en oración. Yo voy a dar mis últimas palabras. Simplemente, hermanos, les animamos a que continúen con nosotros, divulguen todos estos materiales. Ni Jaime ni yo tenemos el anhelo de ser los influencers, los youtubers. Estamos muy lejos de recibir algo de dinero por, por Exacto. la existencia de ustedes en nuestras redes, pero no es un medio que estamos contemplando nosotros para ganar dinero. Tampoco estamos cerrados a eso, pero no se trata de dinero, no se trata de hacerse uno famoso, sino porque Mm. creemos que estas charlas son de bendición. Entonces, si estas charlas bendicen, compartan con sus contactos, en las redes donde nos ven, divulguenlas. Hay personas que se aproximan a mí, Jamito, y te lo he dicho alguna vez, que dicen que este programa es de bendición y todo. Sí, ¿Por qué no compartirlo? No tiene costo, no cuesta nada colocar un like, tal vez mandar algún mensaje. Creo que ya algún momento estamos ya en necesidad de compartir nuestros celulares, tal vez, Jaime. Te lo pongo ahí ujú. delante como para que si alguien quiere escribirnos, dar alguna opinión, Exacto, preguntar algo, exacto. podemos abrir esto. Creo que después de 79 programas ya podemos, ya mostramos que no estamos jugando, estamos más de un año en esto. Y, y más allá del esfuerzo que le ponemos, porque tiene una cierta grado de dedicación, es un placer. Es un placer hablar de las cosas del Señor, es un privilegio. Entonces, yo quiero animar a los hermanos que divulguen, que nos acompañen en todo esto. Seguimos hablando de las crónicas de Julio César Rival y el avivamiento en Bolivia de la década del 72 y 73. Y se va a poner más bueno aún, te lo aseguro. Amén, Jaimito. Amén. Tus Amén. palabras finales Démosle serían. gracias al Señor. Pido disculpas a Amén. nombre de los dos. Nos hemos extendido tal vez un poco más que otras veces, pero el Mm. tema lo amerita, ¿no? Lo que estamos tocando nos tiene muy, muy sumergidos en esta historia y muy emocionados. Entonces pido disculpas porque nos hemos extendido un poco más que otras veces, pero el tema lo amerita. Acompáñenme en esta oración. Le diremos al Padre, Padre Celestial, estamos agradecidos
con Luis de estar terminando este programa. En primer lugar, Padre, queremos agradecerte en el nombre de Jesús que un día Mm, tú levantaste a este joven, Julio César Ruibal. Señor. Queremos agradecerte por la vida y el ministerio de este joven. Queremos agradecerte por su vida. Queremos agradecerte porque él te respondió, porque él te obedeció. Queremos Mm, agradecerte por todo el impacto que produjo este joven utilizado en tus manos, Señor, por todo el impacto que produjo en la iglesia cristiana en Bolivia, no solamente la iglesia evangélica, sino la iglesia cristiana en general, porque ahora también estamos incluyendo a los católicos carismáticos. Gracias, Padre. Gracias por esto que vivió nuestro país. Pero, Padre, también queremos pedirte porque estas charlas que tenemos puedan bendecir a nuestros hermanos que nos escuchan, Señor. podamos dar nosotros a través de esta charla la evidencia de que un día tú miraste este país, que tú Mm, nos visitaste, que hubo una visitación, voy a usar ese término, una visitación sobrenatural innegable, que nadie puede negarlo, con evidencia abrumadora de un mover sobrenatural, donde el único que era exaltado eras tú, Señor Jesús. Todo lo que pasó el año 72 y 73 en este país te glorificó a ti, Señor Jesús, glorificó al Padre de gloria que te mandó, Señor Jesús, a este mundo a ser nuestro redentor. Gracias por todo esto, pero también te pido porque nuestros hermanos puedan ser los que nos ser motivados a anhelar lo que pasó alguna vez. Tú eres un amén. Dios que no cambia, tú eres un Dios que nos has mostrado que tiene sus ojos puestos sobre esta nación. Te agradecemos porque te fijaste en Bolivia, porque visitaste a Bolivia de una manera tan espectacular Sí, hace más de Señor. 50 años. Y te pedimos, Padre, porque estos programas que estamos haciendo puedan edificar la vida de los creyentes, estimular al creyente a creer en lo sobrenatural, estimular al creyente a tener una visión de que Dios no cambia y de que el mismo Dios que hizo milagros en los tiempos bíblicos es el mismo Dios que está dispuesto a hacer milagros ahora, solamente si hay personas que deciden obedecerlo y deciden seguir tu guía y tu dirección, Padre. Gracias, Mm, Señor, por este tiempo que hemos tenido con Luis. Danos la gracia y la sabiduría para el próximo programa y para poder hablar ya de los temas concluyentes que hacen al avivamiento que se produjo en Bolivia en la década del 70. amén. Sí, Bendecimos Señor. tu nombre, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Jaimito será hasta la próxima y continuamos en contacto y echándole ganas. Amén. Listo, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones, hermanos.